Buenas tardes. Nosotros como equipo de trabajo tomamos el tema de la globalización, el impacto económico que ésta tiene y sus desafíos. Este grupo de trabajo está conformado por Paula Droguet, Víctor Villagrán, José Miguel Neira, Nicole Neira, Rolando Rengifo y Leonel Alfaro. Quiero mencionar que, tal como nombré a los integrantes de este equipo de trabajo, de la misma forma vamos a ir narrando la presentación que preparamos. Primero que todo, vamos a hablar de la globalización como un término con múltiples interpretaciones, como el centro de debate sobre tendencias evolutivas, y queremos destacar que hay quienes la ven desde un punto de vista súper pesimista como una encarnación del mal, hasta quienes lo ven desde un punto de vista más optimista que vislumbra una era de riqueza y crecimiento, impactando a líderes, empresas y trabajadores. Bueno, la globalización económica es un fenómeno contemporáneo que se desarrolla tras la Segunda Guerra Mundial y se va fortaleciendo con el fin de la Guerra Fría. ¿Cuál es la importancia de la globalización? Es que ha aumentado la interdependencia económica entre los países, facilitando el flujo de bienes, servicios, capital y tecnología. Integra las economías nacionales y el libre flujo de capitales, permitiéndole, por supuesto, a las empresas multinacionales localizar su producción en diversos países según sean sus costos, su mano de obra y la cercanía que éstas tienen a los mercados. Por otra parte, ¿cuáles son los objetivos de la globalización económica? Primero y ante todo, reducir la pobreza, fortalecer las economías globales, promover la inclusión social, creando empleos, fomentando el espíritu empresarial, con estrategias claves para aliviar la pobreza a nivel mundial. Por otra parte, tenemos que pretende impulsar el crecimiento, aprovechando oportunidades, cooperando internacionalmente, lo que es esencial para impulsar el crecimiento económico, el empleo y, por supuesto, el desarrollo sostenible. Y finalmente, ampliar oportunidades, promoviendo el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente, permitiendo, por supuesto, que las empresas operen globalmente y desplacen empleos hacia otros lugares. Buen día, soy Víctor Villagrán Toro y voy a proseguir con la historia y evolución de la globalización, la cual tiene sus raíces en la antigüedad, cuando las civilizaciones comenzaron a intercambiar bienes, conocimientos y tecnologías, marcando el inicio de la interconexión económica mundial. En la prehistoria y antigüedad, las primeras comunidades humanas practicaban el trueque. Civilizaciones como la mesopotámica, egipcia, India y China establecieron rutas comerciales para el intercambio de productos esenciales. En esta se encuentra la ruta de seda, la cual entre los siglos II a.C. y 15 después de Cristo integró mercados a escala transcontinental, permitiendo la difusión de bienes y conocimientos entre Asia, Oriente Medio y Europa. Impacto económico de la globalización. Este se refiere a los efectos en las actividades económicas a nivel mundial, resultado de la expansión del capitalismo y la dependencia de los mercados. En la expansión del capitalismo, la globalización económica es un proceso de integración mundial que intenta superar fronteras nacionales, integrando un planeta con un único sistema de relaciones. En la interdependencia, la globalización económica engloba factores sociales, políticos, tecnológicos, culturales y medioambientales, fortaleciendo las relaciones internacionales. En el punto de beneficios y riesgos, la globalización económica es un proceso lleno de oportunidades, pero que consigo trae riesgos y problemas, como la competencia con pequeñas empresas nacionales.
Comercio internacional y tratados comerciales. Los tratados comerciales se clasifican en multilaterales, bilaterales y regionales, incrementando la participación de los países en el comercio internacional y mejorando la productividad y competencia a nivel industrial. En el comercio internacional y tratados comerciales están los beneficios, los cuales, a mayor variedad de productos, precios más bajos y mayor eficiencia, son algunos de los beneficios del comercio internacional, estimulado por la globalización. También están los desafíos, desventaja para las naciones más pequeñas, incertidumbre económica y proteccionismo son algunos de los desafíos que enfrenta el comercio internacional. También están los tratados comerciales, los cuales regulan el intercambio de bienes y servicios, eliminando las barreras arancelarias y no arancelarias, mejorando la competencia y abriendo oportunidades de exportación. Muy buenas tardes, mi nombre es José Miguel Neira y a mí me tocó el tema movimientos de capital e inversión extranjera. ¿Qué es el movimiento de capital? El movimiento de capital se refiere a la transferencia de dinero entre países. Este proceso está regulado para evitar impactos negativos en las economías locales y asegurar un equilibrio financiero. En la inversión extranjera directa, podemos decir que esta ocurre cuando los capitales extranjeros invierten para crear o controlar empresas en otro país. Esto trae múltiples beneficios, como el desarrollo económico, el acceso a nuevas tecnologías y la generación de empleos e ingresos fiscales. En particular, para los países en desarrollo, la inversión extranjera directa representa una de las fuentes clave de financiamiento, aprovechando mercados menos regulados, menores costos de producción y ventajas fiscales. En los beneficios y desafíos de la globalización, podemos nombrar algunos beneficios como el acceso a nuevos mercados, economía de escala y reducción de costos, la diversificación de riesgo financiero, el acceso al talento global, el impulso a la innovación, entre algunos que podemos marcar, pero esto también conlleva algunos desafíos como mayor competencia entre las empresas, barreras culturales en los negocios, los riesgos cambiarios y fluctuaciones económicas, la gran presión que existe para mantener un poco las prácticas sostenibles y aquellas prácticas éticas. En síntesis, la globalización abre muchas oportunidades, pero también exige la adaptación a nuevos mercados y a las nuevas regularizaciones o regulaciones indicadas. En la crisis económica también podemos hablar de la interconexión global que eh, facilita el comercio y la inversión, pero también hace que la crisis económica se propaguen muy rápidamente. Algunos ejemplos claros podemos nombrar la crisis financiera del 2008 o también el impacto económico que produjo la pandemia del COVID-19, un impacto económico a nivel mundial a la cual muchos hasta el día de hoy no se pueden sostener. Si bien esta interdependencia permite un crecimiento acelerado, también es un poco vulnerable, ¿no es cierto? Y expone que pueden afectar a muchas economías a la vez. Eso sería por parte de mi trabajo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicole Neira y voy a proseguir con la presentación. Bueno, las crisis económicas globales y el futuro de la globalización. Bueno, analizamos lo que es y lo que fue la crisis económicas globales, su impacto que contrajo esta a nivel mundial y el futuro de la globalización. También exploraremos lo que fue la crisis financiera en el año 2008, la cual comenzó en el área inmobiliaria, se expandió globalmente debido a la integración de lo que es el mercado financiero.
También hablaremos sobre lo que fue la crisis de la pandemia del COVID-19, la cual nos mostró cómo una crisis de salud pública puede afectar de manera inmediata lo que es la economía global, ya que esta interrumpió lo que fue la cadena de suministro, los mercados financieros y lo que fue el comercio internacional. También hablaremos de los nuevos modelos de desarrollo global. Bueno, en lo que es la innovación financiera y desregulación, se crearon productos conocidos como lo que son los productos derivados complejos. Estos, como es el CDOs, que en español es más conocido como la obligación de deuda garantizada, las cuales fueron creadas por bancos y entidades financieras, basándose en los MBS, valores de respaldo de hipotecas. Bueno, estos eran difíciles de valorar, pero contenían un alto riesgo, lo cual lo llevó a lo que es la desregulación financiera. Bueno, en el año 1999 se creó la ley de Gramm-Leach-Bliley, la cual permitió que los bancos comerciales y de inversión se fusionaran, lo cual llevó al aumento de la exposición al riesgo. Donde después, debido a todo esto, se dio a conocer lo que es la falta de transparencia. Los mercados de derivados financieros, estos eran opacos, eran poco carecientes de transparencia, los cuales no permitían que los inversionistas entendieran lo que era el riesgo real que adquirían al comprar ciertos productos, lo cual facilitó lo que es la propagación de la crisis. Lo que es el desenlace y la propagación global de la crisis del año 2008, como les comenté anteriormente, comenzó en el rubro de la inmobiliaria, donde colapsó este rubro. Los valores de los respaldos por hipotecas se vieron en baja, perdieron lo que es el valor, donde llevó esto a una crisis de liquidez, afectando lo que es la institución financiera. Posteriormente lo sigue lo que fue la quiebra del banco de Lehman Brothers, generando lo que fue la crisis de confianza global en el año 2008 en los mercados financieros, donde finalmente se vio lo que fue la globalización financiera. Este colapso afectó a bancos europeos, asiáticos y a diversos bancos alrededor del mundo. Demostrándonos todo esto, lo interconectados que estaban todo lo que es mercados financieros globales. Igual cabe destacar que esto no solamente afectó lo que son los bancos, sino que también afectó los sectores como la industria, el comercio y lo que es empleo. Todo esto resultando en una recesión global. Ahora seguirá mi compañero con la siguiente parte. Me presento, soy Rolando Rengifo, integrante del grupo. Las consecuencias sociales y económicas, la recesión global, la caída de los mercados laborales y las reformas reguladoras. La crisis condujo a una recesión global. Las tasas de crecimiento económico cayeron drásticamente y las tasas de desempleo aumentaron en muchos países, afectando tanto a países desarrollados como a los emergentes. La caída de los mercados laborales afectó principalmente en la clase media y baja. Millones de personas perdieron su empleo y muchos más cayeron por debajo de la línea de la pobreza. ¿Cómo combatieron la crisis? A raíz de la crisis, muchos países comenzaron a implementar reformas de la regularización financiera, como la ley Dodd-Frank en Estados Unidos, que buscaba mejorar la supervisión, reducir el riesgo sistemático
de los mercados financieros. COVID-19 y disrupciones económicas. Esto tiene que ver con el impacto de la globalización, las reacciones económicas y las cadenas de suministro. La pandemia del COVID-19 y la disrupción económica. ¿Qué significa disrupción económica? Es un cambio sistemático o significativo de la economía que puede provocar inestabilidad, desempleo o cambios en la industria. En términos de globalización, es compleja, pero ambas comparten características y efectos que han afectado el panorama mundial de manera significativa, en lo que se menciona lo siguiente. Esto tiene que ver netamente con la relación entre la crisis económica del 2008 y la pandemia del 2019. Impacto de la globalización, ¿cierto? Ambas crisis muestran cómo la economía del mundo está interconectada entre sí. La crisis del 2008 fue una crisis financiera que se originó en Estados Unidos debido al colapso del mercado inmobiliario y la quiebra de grandes instituciones financieras. A pesar de haber comenzado en un país, se extinguió rápidamente debido a la globalización financiera. La pandemia de COVID-19 también tuvo un impacto global inmediato, no solo en términos de salud pública, sino que también en la economía, ya que las restricciones de movilidad y el confinamiento afectaron la producción y las cadenas de suministro a nivel mundial. Reacciones económicas y políticas. Si comenzamos a hablar sobre la crisis del 2008, para mitigar la crisis financiera, el gobierno implementó políticas fiscales expansivas y también rescates financieros o rescates bancarios masivos. En cambio, la pandemia del 2019, la respuesta económica a la pandemia también fue global, con los gobiernos aplicando paquetes de estímulo masivo, subsidios a empresas y trabajadores y políticas de apoyo a la salud pública. La globalización permitió una rápida distribución de vacunas, pero también dejó en evidencia la vulnerabilidad del sistema global. Por otro lado, tenemos las cadenas de suministro y dependencia. Si bien es cierto, la crisis del 2018 mostró cómo la economía dependía de otra a través de un sistema financiero global, la caída de grandes instituciones financieras afectó a empresas, consumidores de todo el mundo debido a la interconexión de los mercados financieros globales. La pandemia del 2019 reveló la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales, la paralización de las fábricas en Asia, el retraso de los transportes internacionales y la escasez de componentes clave afectaron a muchas industrias. Este hecho alimentó discusiones sobre la globalización y la relocalización de ciertas producciones como la farmacéutica, la tecnología, para reducir los riesgos. La desglobalización y proteccionalismo. La desglobalización tiene medida y también se define como un proteccionalismo, ¿cierto? La desglobalización es un proceso de disminución de la interdependencia, de la integración entre ciertas unidades de todo el mundo. Por lo general son estados o naciones o países. Es aplicable a utilizar para describir los procesos de la historia económica, cuando el comercio y la inversión entre países disminuyen. La globalización, el término de globalización es que hoy día es el más usado en su integración, cada vez más usado cada vez por el tiempo. A eso me refiero. Pero también está el término de deglobalización. Se ha derivado en algunos en un profundo cambio en muchos países desarrollados, donde el comercio, como una proporción de la actividad económica total, se produce entre los años 1914 aproximadamente y 1970. El descenso se refiere a las economías que se vuelven menos integradas con el resto de la economía. Eso es lo que significa la desglobalización, ¿cierto? Pero también están las medidas de la desglobalización. Al igual que la globalización, también está la desglobalización, que se puede medir de diferentes maneras, ¿cierto? Muchas mediciones
se centran alrededor de 4 principales flujos, que son los bienes y servicios, por ejemplo. También está el flujo de personas, que son la tasa migratoria hacia otros países o fuera del país, pero también está el capital, por ejemplo. Pero también tenemos qué es lo que significa el proteccionismo. ¿Qué significa? Es una política económica intervencionalista aplicada por un Estado grupo, o esto es para proteger y favorecer a sus productores nacionales frente a las competencias de los productores extranjeros. Más que nada es una forma como de regularización del comercio exterior de un país. El proteccionalismo se opone al libre comercio, ¿cierto? Cuyo principal resultado actual es la globalización. Por un lado, obviamente tenemos la globalización, pero por otro lado tenemos el proteccionalismo que defiende un poco el comercio local. Las medidas de proteccionalismo consisten esencialmente en restringir las importaciones extranjeras, básicamente, pero también favorecer a las empresas nacionales en licitaciones públicas para impedir que las inversiones extranjeras tomen el control de las empresas nacionales. Muy buenas tardes, mi nombre es Leonel Alfaro, el último miembro, ¿no es cierto?, de nuestro grupo y nuestro trabajo. Bueno, mi parte, ¿no es cierto?, me tocó transformación digital y economía verde, ¿no es cierto? Bueno, hay que empezar, ¿no es cierto?, que estamos en un proceso de transición, ¿no es cierto?, hacia una economía verde y digital. La Comisión Europea busca cumplir con una serie de objetivos comunes, ¿no es cierto?, para la Unión Europea. Bueno, cabe destacar que todo esto de la transformación digital y economía verde viene, ¿no es cierto?, de Europa hacia los demás continentes, ¿ya? Y todo claramente los miembros que se han comprometido, ¿no es cierto?, en materia de transición ecológica y digital. Y claramente refuerzo de la resiliencia social y económica, ¿ya? Dentro, ¿no es cierto?, de esta transición se reconoce que la economía europea atraviesa una serie de transformaciones sin precedentes en un contexto de grande incertidumbre relacionada con las perspectivas mundiales y de seguridad, ¿no es cierto? Se aboga por colaborar estrechamente con nuestros socios internacionales, reforzar los programas de crecimiento sostenible a largo y mediano plazo, ¿no es cierto? Asimismo, también se pretende contribuir, ¿no es cierto?, a los debates sobre el modelo europeo de crecimiento económico y establecer inversiones y reformas claves, ¿no es cierto?, y necesarias para la consecución de los objetivos en comunes, ¿no es cierto? Ahora, claramente, ¿qué son la economía verde y digital? Porque claramente el nombre como que apunta a un lado, pero no lo sabemos propiamente tal, ¿no es cierto? Entonces, la economía verde ha sido definida, ¿no es cierto?, por el Programa de la ONU para el Medio Ambiente como una economía que provoca un mayor bienestar humano y una mayor equidad social, reduciendo, ¿no es cierto?, la manera significativa de los riesgos ambientales y la escasez ecológica. Bueno, nosotros atrás también hicimos un trabajo sobre los ODS, ¿no es cierto? Y donde tuvimos que hablar sobre todos estos temas, que también están en parte, ¿no es cierto?, sobre la economía, ¿ya? Por su parte, ¿no es cierto?, la economía digital se refiere, ¿no es cierto?, a los procesos que se desarrollan valiéndose de aplicaciones informáticas, herramientas en línea, plataformas digitales, o sea, la era digital actual en la que vivimos, ¿no es cierto?, permite un mayor alcance para esta economía mundial, ¿no es cierto? Bueno, hacia una economía verde y digital, ¿no es cierto?, hay un gran paso, ¿no es cierto? La transición ecológica es una oportunidad, ¿no es cierto?, para situar a Europa en una nueva senda, ¿no es cierto?, de crecimiento sostenible e inclusivo. Además también de luchar contra el cambio climático, contribuir y reducir, ¿no es cierto?, la factura energética, ¿no es cierto?, y la dependencia de importantes combustibles fósiles, ¿no es cierto?, como el petróleo, la gasolina, que ya lo sabemos, ¿no es cierto?, mejorando así la seguridad energética y los recursos, ¿no es cierto?, del mundo, obviamente, ¿ya? Para esta transición ecológica, tengo un éxito, se deben darse, ¿no es cierto?, prioridades, ¿no es cierto?, a las personas, y hay que ocuparse claramente de que a las personas que se van a ver más afectados con esto. O sea, todo cambio tiene un proceso y tiene un costo. Entonces hay que verlos bien, obviamente, para que este proceso tenga un éxito. ¿Cuáles son los desafíos, ¿no es cierto?, y oportunidades en esta transformación digital y economía verde, ¿no es cierto? La transformación de la economía
tendrá éxito, ¿no es cierto?, si es justa e inclusiva. Esos son dos puntos esenciales que hay que tener en cuenta, ¿no es cierto? Si todos los ciudadanos pueden aprovechar, ¿no es cierto?, los beneficios que ofrece la economía verde digital, perdón, las reformas e inversiones serán fundamentales, ¿no es cierto?, para cumplir con los objetivos planeados, ¿no es cierto?, en este tema, ¿ya? En el Principado de Asturias, ¿no es cierto?, el sector industrial tiene un gran peso también en el desarrollo económico de la provincia, siendo, ¿no es cierto?, una oportunidad interesante a la apuesta de una transición económica e industrial hacia las economías verde y digital. De igual, ¿no es cierto?, forma, apostar en estos cambios, en los procesos también requiere inversión, financiación, ¿no es cierto?, o sea, financiamiento, para distintas empresas del sector que se vean en disposición, ¿no es cierto?, de realizar esta transición, ¿ya? Bueno, en los nuevos modelos, ¿no es cierto?, de desarrollo global, ¿no es cierto?, hay mucho, ¿no es cierto?, pero en la actualidad nosotros estamos utilizando, ¿no es cierto?, el modelo económico lineal, basado, ¿no es cierto?, en tomar, hacer y desechar, ¿no es cierto?, es un modelo totalmente despilfarrador, ¿no es cierto?, extractista, ¿no es cierto?, y irresponsable en gran medida, ¿no es cierto?, en gran medida del cambio climático y el agotamiento de los recursos. En este sentido, si queremos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no es cierto?, los compromisos de emisiones de gases, efecto invernadero, bajo el Acuerdo de París, debemos obviamente adoptar un nuevo modelo económico, ¿no es cierto? Dentro de estos modelos económicos hay uno que sobresale y es el modelo circular. ¿Ya? La economía circular, ¿no es cierto?, plantea un enfoque completamente distinto que permite estimular, ¿no es cierto?, el crecimiento económico y generar empleo, ¿no es cierto?, sin comprometer el medio ambiente, posicionándose, ¿no es cierto?, como piedra angular para una recuperación económica resiliente, con bajas emisiones de carbono, ¿no es cierto?, tras la pandemia del COVID-2019, que fue tema, ¿no es cierto? La economía circular también ofrece un marco de soluciones sistemáticas, ¿no es cierto?, para un desarrollo económico abordando profundamente la causa de retos mundiales, tales como, ¿no es cierto?, el cambio climático, que ya lo dije, la pérdida de la biodiversidad, el incremento de residuos, de contaminación, el tiempo que revela grandes oportunidades, ¿no es cierto?, de crecimiento, impulsada claramente por el diseño y sustentada, ¿no es cierto?, por el uso de energía y materiales renovables. Creo que ahí se enfoca la economía circular. Claramente la naturaleza, ¿no es cierto?, hay que tomar en cuenta de forma segura, ¿no es cierto?, devolviéndole así, está estipulado devolviéndole a la naturaleza, obviamente, sus nutrientes a la tierra y los ecosistemas naturales. Creo que por ahí va enfocado, ¿no es cierto?, todo lo que es la economía verde con este modelo, ¿no es cierto?, circular. Bueno, como resumen, ¿no es cierto?, de los hallazgos claves, ¿no es cierto?, podemos concluir que la globalización, ¿no es cierto?, tanto como fenómeno, así como proceso, ha sido objetivamente un motor de desarrollo económico global. La globalización económica representa el triunfo, ¿no es cierto?, del modelo liberal capitalista a escala mundial y consecuentemente la victoria definitiva del mercado sobre otros modelos o formas político-económicas, ¿no es cierto? Y por lo tanto sus ventajas, virtudes y defectos no serían del modelo económico, sino que son parte de la globalización como concepto. Ello, ¿no es cierto?, ha venido a brindar de alguna manera las deficiencias del modelo económico asociado, ¿no es cierto?, a la responsabilidad de lo bueno y lo malo, a un concepto y no a una forma. Eso es lo que nosotros en nuestro trabajo, ¿no es cierto?, pudimos como dejar como conclusión, de todo lo que fue, ¿no es cierto?, la historia desde su inicio hasta la era digital, como lo resumí anteriormente, ¿no es cierto? La globalización en estos momentos, ¿no es cierto?, es nuestro motor de desarrollo global. Muchas gracias, esto ha sido nuestro trabajo, nos esforzamos harto junto a mis compañeros, así que espero sea de su agrado. Muchas gracias.